sin más, pues voy comenzando con la presentación que en esta ocasión yo les vengo a hablar básicamente de manera sencilla, pues qué es la historia. Y lo voy a abordar de manera muy sencilla porque cuando vengan nuestros invitados creo que ellos les platicarán un poco a más profundidad de lo que es los trabajos con respecto a los análisis históricos. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal, que él les va a hablar cómo se trabaja la música y la importancia que tienen las sociedades a partir de un análisis en el pasado. ¿Sí? Entonces, yo les daré bosquejos generales. ¿Qué es la historia? ¿Sí? Es una presentación que incluso modifiqué, ya se les ha dado a algunos alumnos en el caso de hermenéutica, ¿sí? Pero hice algunas modificaciones para profundizar un poquito en el tema, y aún así que no queden cabos sueltos con respecto al concepto de qué es historia. Siempre les hago esta pregunta a mis alumnos cuando me toca darles la parte de las interpretaciones de análisis de fuentes, ¿sí? Cuando ya estamos un poquito más avanzados en la materia de hermenéutica. Yo siempre les pregunto, ¿qué es historia? Pues, ¿alguna vez te has preguntado qué es eso? Es decir, normalmente cuando nos dicen esta palabra, pues obvio pensamos, ¿no? Lo que nos enseñan en la primaria. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y algunos de ustedes tuvo que tocar recitar poemas sobre Benito Juárez, probablemente. Especialmente si naciste el 21 de marzo, te jodes porque a lo mejor te pusieron a recitar e interpretar a Benito Juárez. Los niños Serres, Porfirio Díaz, un malvado de la historia. Maximiliano, un malo también de la historia. Hernán Cortés, el conquistador que vino a destruir a nuestros antepasados prehispánicos. Y lo más importante, la aburrición de la materia de historia, lo aburrido que es esa materia. A ver, ahorita yo estoy explicándoles a los alumnos de hermenéutica cómo rayos se construye un concepto. Yo pongo en cursivas historia, ahí como pueden ver, porque lo tomo como un concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es básicamente una palabra que tú construyes a partir de definiciones argumentadas, es decir, trabajos que ya has leído o autores que refuerzan tu idea acerca de lo que es el significado de esa palabra. Es muy distinto a lo que te dice el diccionario. Es decir, una cosa es, historia significa fechas y nombres, y otra cosa es decir, el concepto de historia implica un estudio, un análisis, una concepción del pasado de la humanidad. O sea, el concepto va agarrando carnita. Entonces, cuando yo le hago estas preguntas a mis alumnos, espero esa obviedad. Se van hacia lo que entienden que es historia. Fechas, nombres y eventos que les enseñaron de manera memorística. Es decir, que solo te lo aprendas de memoria y se acaba. Sin embargo, la historia implica otros elementos. Hay una etimología. La etimología quiere decir que hay una palabra raíz que dice qué significa esa palabra o el significado de ese concepto. En este caso les doy dos definiciones de historia para empezar, porque vamos a ver más. En primer lugar, etimológicamente la palabra viene del griego histor. De hecho hay una revista científica que se llama así, Histor. Si ustedes googlean, les va a aparecer los números de esta palabra, de esta revista, y echen un vistazo, es muy buena. Significa testigo ocular. ¿Por qué testigo ocular? Pues porque al que es considerado el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, este griego, este hombre que viajaba mucho en la época antigua, era muy curioso y cada vez que llegaba a cierta zona, debido a su actividad como comerciante, le permitía llegar a varias zonas de la antigua Grecia, preguntaba a las personas qué eventos habían ocurrido ahí, sobre todo si eran eventos muy recientes, guerras, conquistas, situaciones políticas tensas. Entonces él comenzó a llevar como una especie de diario, a registrar. Estas preguntas conllevaron a satisfacer su curiosidad y él comienza el primero de sus 9 libros. Hay una obra que se llama Los 9 libros de la historia de Heródoto. El primero de los 9 libros comienza diciéndole: registro esto para que no se olvide en la memoria del hombre. Y de acuerdo a muchos estudiosos de la historia, ahí es donde comienza precisamente a entenderse el concepto de historia de una manera diferente. Si bien
Historia implica a aquellas personas que les preguntó, que fueron testigos o incluso escucharon otro tipo de relatos. Lo que hace Heródoto es registrar esos relatos, escribirlos, obvio, con sus respectivas limitantes, porque es el primero de todos. Esto va a llevar a que la historia sea asociada a las preguntas o a la investigación. De hecho, hoy en día, historia es relacionado con investigar. Es decir, todo trabajo que tú haces de investigación tiene algo de historia, porque historia implica investigar. Y luego tenemos la parte explicativa. Esta quiere decir lo que nosotros conocemos. La historia es el estudio del pasado de la humanidad, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo económico, en todo. ¿Vamos bien ahorita? Si hay dudas pueden preguntarme. Pero obvio, ya va a haber autores en el siglo XX que van a dar una mejor explicación, o al menos van a intentar preguntarse y dar una respuesta de qué es historia. Tenemos a un autor llamado Edward Carr, que en la época de los 60s publicó una obra que tiene el mismo título, que es La Historia. Entonces, de toda la explicación que te da Edward Carr, yo rescato esta primera parte. Dice, nuestra respuesta consciente y inconscientemente refleja nuestra posición en el tiempo. Y quiero que pongan atención a esta parte del tiempo, porque ahorita vamos a meternos a este concepto. ¿Y qué idea nos hemos formado nosotros como sociedad, la sociedad en la que vivimos? Es decir, Edward Carr te está diciendo que la historia implica la concepción que tú tienes de tu presente. Así como tú tienes un presente, alguien más en el pasado tuvo un presente, pero a la vez nosotros vemos desde nuestro presente ese pasado. Tenemos una posición al respecto. Es por ello que muchos autores han dicho que los jóvenes, las generaciones actuales, tienen una desestima hacia la historia patria. De hecho, la historia patria es muy controversial. Si yo me metiera a hablarles sobre historia patria, me iría por un tema totalmente distinto. ¿Sí? Ello implica que tú no sientas una asociación o no sientas empatía hacia esos héroes que nos han construido. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento en el tiempo. Entonces, a mí que me interesa que Miguel Hidalgo nos haya dado libertad. Ok, es cierto, estás en tu derecho a decir que nos interesa. El detalle es que se supone que Miguel Hidalgo inició un movimiento que hoy en día podemos gozar de independencia. Esa es la explicación simple. Entonces, si Miguel Hidalgo y compañía no inician un movimiento como ese, probablemente, y el hubiera no existe en la historia, pero a veces hay que pensarlo, probablemente el presente que tú vives sería diferente. Aunque el presente que existe es el que es, sin importar las decisiones que hayan tomado las personas que nos antecedieron. Entonces, Edward Carr por eso dice, desde nuestro presente concebimos un tipo de pasado, y depende particularmente de ti cómo concibas ese pasado. Y luego tenemos a otro autor, un francés, que se llamó Marc Bloch. Marc Bloch, junto con otros colegas, como Lucien Febvre, fundó una escuela llamada Annales, que consistía en darle un giro totalmente al tipo de historia que se hacía y al entendimiento también de la historia. Marc Bloch, de una manera muy romántica, describe los rasgos sensibles del paisaje, las herramientas, las máquinas, todo eso que nosotros creamos, tras todos aquellos escritos que en apariencia son fríos y alejados, y esas instituciones que no nos interesan, o sea, instituciones en cuanto a las políticas, a las religiosas, a las educativas. Tras todo esto, a pesar de que hay una distancia establecida, la historia pretende captar a los hombres y hace una analogía. La historia es como un ogro, ¿sí? Donde olfatea carne humana, ahí está su presa. Les voy a explicar la cita. En primer lugar, el contexto de por qué escribe así Marc Bloch sobre historia. Fue hecho prisionero por los nazis y estaba en un gueto al momento en que escribió esto. No tenía a la mano sus notas ni sus libros, nada. Entonces, de manera memorística, empieza a hacer una reflexión. A ver, ¿qué es mi oficio? Yo que soy historiador, ¿por qué lo elegí? ¿Por qué elegí esta profesión? Empieza a escribir toda una disertación acerca de qué es historia. Lo fusilan los nazis y los escritos son rescatados por sus amigos, Lucien Febvre y todos ellos.
se publican y hoy en día tenemos esta definición. Ahora, te voy a explicar de manera más sencilla qué te está tratando de decir. Mark Bloch, en resumidas cuentas, aquí dice: mientras exista el hombre, habrá historia. Se acabó. Lo interesante es entender cómo el hombre modifica su tiempo, su presente y su paisaje. De hecho, Mark Bloch te hace una explicación, te da un ejemplo con el puerto de Brujas. El puerto de Brujas fue un punto muy importante para el comercio en la Francia medieval, pero él te dice cómo las actividades humanas han cambiado el paisaje y cómo al cambiar ese paisaje surgen otro tipo de ideas, otro tipo de políticas, a partir de que ya no es un puerto pescador. La intervención del hombre cambia los paisajes y así como cambia el paisaje, nosotros podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado el hombre. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué debes evitar creer? Precisamente que la historia son solo fechas y nombres. Si tú te quedas con ese concepto, entonces tienes una noción muy vaga de qué es historia, y es normal, porque es lo que nos enseñan en la escuela. En los exámenes de historia, ¿en qué año Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia? No, pues en 1810. Ah, tienes 10. Ya pasaste. Yo como historiador te daría la pregunta: ¿por qué Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia? ¿Cómo inició el movimiento de independencia? ¿Para qué? Y eso conlleva a que dejes de lado la memoria. El hecho de que comprendas es muy diferente a memorizar. Y entonces, estos dos autores con los que parto te están invitando a comprender lo que es la historia, no a memorizar la historia. Entonces, por eso, a la mayoría de nosotros en la primaria y la secundaria se nos hacía aburrida la materia de historia, porque solamente es memorística. De hecho, hoy en día, pues, todavía se siguen dando las clases así. Yo di clases en secundaria, en preparatoria, de Historia de México, de Historia Universal, y son básicamente lo mismo que yo vi en la secundaria, los mismos cantaretes. Y es normal. La historia patria tiene una función, el crear una identidad como sociedad, el saber diferenciarnos ante los demás y defendernos como comunidad ante los demás. Y eso surge a partir de una historia patria. ¿Y cómo vas a hacer una historia patria? Ahorita, con una cita de Enrique Flores Carmo, voy a explicarles un poquito eso. Pero la historia patria tiene la función de crear una identidad. Muy criticable, por supuesto. Porque es, para mí, que me dedico a esto, es mucho más divertido y más placentero entender la historia desde lo social, lo económico y lo político. Y sobre todo desde lo cultural. Que la historia cultural está tomando mucha fuerza hoy. Entonces, si tú quieres aprenderte algo de memoria, muy bien, no hay bronca, apréndete de memoria. El detalle es que tú, como ya un científico, un futuro científico social, tiene que aprender a analizar y a cuestionar más allá de la memoria. Es más, incluso tienes que preguntarte qué función tiene la memoria. Seguramente los que ya están con Ricardo en Historia Cultural ya han leído un libro que se llama, o ya les después de un libro que se llama Historia para qué, con varios autores. Este libro es muy bueno porque te pone a autores que incluso no son historiadores, que les hacen a partir de la pregunta que les hicieron: a ver, ¿historia para qué? Te hacen una explicación. Tenemos a Carlos Monsiváis, a José Joaquín Blanco, a Enrique Flores Carmo, a Luis Villoro y a varios que, te insisto, no son historiadores, pero lo interesante es cómo ellos definen no solamente lo que es la historia, sino su función social. ¿Historia para qué? Esta misma pregunta me la hizo el doctor Tomás Calvo cuando estábamos en la maestría en Historia de México. El doctor Tomás Calvo es uno de los historiadores más reconocidos a nivel nacional y fuera del país. Él trabaja aquí en el Colegio de Michoacán, es francés. Su especialidad es la historia colonial y principios o inicios del movimiento de independencia. E incluso ya colaboró en un trabajo de inicios del siglo XX con exvotos, acerca de la función de los exvotos. En su materia que llevamos acerca de historiografía colonial y análisis, nos hizo una pregunta muy interesante a todos los alumnos, ya en pleno posgrado, ya un año de titularnos, año y medio, o menos de un año de titularnos de la maestría, nos dijo: ¿para qué sirve la historia? Y pues luego lo contestamos: pues es que analizar el pasado, y bla, bla, bla. Y nos dijo: no, ¿para qué sirve? El médico cura enfermedades, el ingeniero
se las ingenia para resolver problemas en cuanto a construcción y física, y el arquitecto también hace planos. Los ingenieros de sistemas resuelven actualmente problemáticas en la red de internet, todo eso. El abogado pues funge como defensor a partir de las leyes que se establecen. ¿Qué hace el historiador en términos prácticos? Nos metió en problemas a todos. De hecho nos hizo cuestionarnos: ¿por qué rayos estoy estudiando esta posgrado y por qué rayos soy historiador entonces? ¿Para qué sirve? O sea, sí es cierto, tengo un hermano que es médico y él orgullosamente puede decir: hoy tuve una cirugía y salvé la vida de la persona, ¿no? ¿Yo qué hago? Y es una misma pregunta que va derivada a ¿qué es un multiculturólogo? ¿Para qué multiculturales? Más adelante les voy a dar la respuesta. ¿Historia para qué? José Joaquín Blanco dice, quédense todavía con esa pregunta, en lo que vamos viendo a estos 4 o 5 autores que nos van definiendo la historia. José Joaquín Blanco dice: voy a describir qué es el placer de la historia. Él empieza de una manera muy padre, de hecho creo que es la lectura que más me gusta de todas las que ofrece el libro. ¿Sí? Se hace historia para avanzar en la interpretación del mundo. Si hoy Trump está diciendo que va a construir un muro, hay que comprender las circunstancias de por qué Trump está diciendo construir un muro. ¿Por qué tiene esa idea? Sí, una parte es que nos enoje, nos indigne, pero su parte científica tiene que invitarnos a interpretar la situación para tener argumentos, es decir, ok, Trump dice que va a construir un muro por esto, hay una problemática migratoria que ha estado presente desde décadas atrás, bla, 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 bla. Incluso los acontecimientos de Charlottesville, les decía a los alumnos de hermenéutica, yo estoy de acuerdo con Trump, con lo que dijo. Y tú dices: Luis, no manches, tú eres del Ku Klux Klan. No, no soy del Ku Klux Klan. Trump dijo algo muy cierto, por primera vez de todo lo que lo voy escuchando y leyendo sus twitters. Ok, los supremacistas blancos hicieron algo malo, pero también los contrarios, la violencia provocó violencia. Entonces ambos grupos fueron violentos. Yo estoy de acuerdo, es cierto. En un análisis más profundo, ahí sí voy a tener que explicar por qué estoy de acuerdo con él, por qué violencia crea violencia. Yo incluso citaría a un autor que se llama Paul Vanderwood, que él dice que aquello que implica paz para algunos es violencia para otros, y doy sustento. Trump no lo hace así, lo dice con palabras más coloquiales, pues que sí hieren la susceptibilidad social, pero es que lo que dijo es cierto. Entonces por eso José Joaquín Blanco dice: hay que interpretar el mundo, hay que ir avanzando interpretando el mundo, para eso es la historia, para transformar la sociedad. Si tú quieres saber por qué la tecnología hoy en día es indispensable para la humanidad, échale un vistazo atrás y vas a ver cómo esos procesos nos van diciendo cómo la tecnología va entrando. Para participar políticamente, un problema de nuestros políticos actuales es que no conocen el pasado, lo ven solo de su presente. Nosotros estamos bien, todos los demás están bien. No hay una visión crítica de la sociedad y sus necesidades. Para defender principios y causas sociales, si tú tienes argumentos para defender tu posición, aunque seas anarquista, no importa, hazlo. Para hacer esto y mejorar aquello, detalles, dice, detalles mínimos. Y también, porque es placentero hacerlo. Mi papá me preguntó: ¿para qué rayos estás estudiando eso? Me gusta mucho, me encanta meterme en los archivos y llenarme de polvo y al rato que me crezcan hongos en la cabeza. Me encanta analizar el pasado, no lo sé, me gusta mucho. Y tenemos a un historiador, Enrique Florescano, una eminencia también dentro de la historiografía mexicana. Es una vaca sagrada este señor, es como uno de los rockstars nacionales de la historia. Enrique Florescano da un punto muy importante al inicio de su lectura, de su ensayo, perdón. Él dice: la historia, en tanto que la reconstrucción del pasado, es una operación que se hace a partir del presente. Nosotros somos los que seleccionamos el pasado, y esa selección parte de intereses de hombres muy específicos y particulares, sobre todo los que gobiernan, y por eso nosotros y aquellos hombres que gobiernan son los que intervienen para decir qué sí se rescata
y qué no se rescata. Por eso la historia es muy subjetiva. La historia, si tú la sabes utilizar, incluso, yo les he comentado a algunos alumnos, yo puedo decir incluso con argumentos, construirles un pasado súper chido que eres casi descendiente de romanos directos. ¿Sí? La historia, en este caso el pasado selectivo, se hace a partir de esto sí nos conviene y esto no nos conviene. Pero es una crítica que Florescano hace a cómo se utiliza la historia. Por eso ves que en los libros que tenías en la preparatoria se te atiborraba que todos los héroes de la independencia y demás eran casi como dioses, semidivinos. Incluso te los pintan, te los dibujan acá, pero con un físico perfecto y todo. Le quitan su humanidad a esos personajes para entregarte seres que viven más allá, más arriba de ti, y por lo tanto hay que venerar a esos personajes. Las estatuas, ¿por qué las estatuas de Charlottesville o de Estados Unidos, de los confederados, están causando polémica y estos conflictos raciales nuevamente, que reviven estas tensiones? Pues porque precisamente estos personajes representan algo, y es una selección. La sociedad estadounidense está haciendo una selección de qué quiere borrar de su pasado. La cuestión racial, personajes que representan a los confederados que defendían la esclavitud en Estados Unidos y que provocaron la guerra civil. Entonces yo selecciono y digo que estos no, y órale, los tumbo. Pero ¿hasta qué punto realmente uno podría decir, ¿están en lo correcto? No es válido, para mí no es válido decir si están en lo correcto o no, más bien debo comprender por qué esa circunstancia. Los juicios de valor en los estudios sociales son muy peligrosos. Pero lo que dice Florescano es cierto. Quienes gobiernan hacen esa selección del pasado. ¿Y por qué nosotros no cuestionamos? Porque no comprendemos cómo funciona la utilización del pasado en nuestro presente. Y por eso la historia que tú conoces como historia patria se te ha dado o se te ha reiterado constantemente durante generaciones. Carlos Monsiváis, otro gran escritor, literato del siglo XX que murió hace poco, en unas líneas él dice: la historia para fortalecer y ampliar la conciencia colectiva. Carlos Monsiváis nos da un panorama más optimista, ¿sí? Para hacer de la recuperación y el olvido selectivo, lo que dice Florescano, del pasado un instrumento pero de identidad crítica. Acuérdense de la pregunta que hice hace rato: ¿para qué sirve la historia? Así como el médico cura. Finalmente Luis Villoro, hay más autores pero seleccioné estos 5. Luis Villoro dice: pues es que la historia responde a los intereses de conocer nuestra situación presente. Desde mi presente, ¿qué quiero conocer? ¿Por qué mirar atrás? Porque aunque no se lo proponga, la historia cumple una función: comprender el propio presente. Mientras que la historia patria nos dice: ok, somos mexicanos porque estos héroes dieron nuestras vidas. Ese alejamiento que provoca el personajes que jamás conociste se va haciendo más pequeño cuando tú comprendes el presente y las circunstancias que te llevan a estar aquí hoy de manera muy particular. ¿Para qué rayos sirve la historia entonces? ¿Cuál es la función práctica de un científico social? No solamente del historiador, sino también del antropólogo, del sociólogo, del comunicólogo, de los multiculturólogos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a curar a la humanidad del cáncer? A lo mejor no de físico, pero sí otro tipo de cáncer. El de la ignorancia, el de la comodidad, el de las situaciones cómodas. ¿Cómo? La respuesta nos la dio Tomás Calvo cuando nos vio sufrir. La historia, o cámbienle esta parte, cámbienle la historia, pónganle las ciencias sociales, ahí pónganle. Las ciencias sociales son útiles para crear una conciencia crítica, reflexiva y autónoma. ¿Qué quiere decir? En la práctica, que tú conozcas y comprendas el presente, la función de la sociedad, te va a hacer cuestionarte muchas cosas con las que probablemente tú digas: no estoy de acuerdo con ello porque se me hace que es una injusticia. O un ejemplo que yo les daba a los alumnos de secundaria es preguntarte o cuestionar cuando te dan una orden en tu trabajo: tienes que hacer esto, ¿por qué? Pero un por qué en el sentido de
oye, mi función en mi trabajo es esta, ¿por qué dices que yo tengo que hacer esto si a fulano le corresponde aquello? No, porque yo lo digo, no, ¿por qué? Pues en un panorama social más grande implica que hagamos que la gente se interrogue y cuestione todo de manera crítica, argumentada, pero una crítica constructiva, no criticar por criticar. Si de verdad nosotros cumpliéramos esa función, decía Tomás Calvo, pues la gente no consumiría chatarra cultural. La gente pensaría, pero pensar de verdad, no pensar así nomás por pensar, así de, pues yo pienso que está bonita la Rosa de Guadalupe. No, de verdad, pensar, a ver, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy consumiendo esto? ¿Por qué esto? Y tú dirás, pero preguntarse de todo, sí, cuestionarte de todo, incluso de tus propias necesidades, tus propios intereses, y decir por qué te gusta, por qué no te gusta. Esa es la función de nosotros y es la función más complicada que puede tener un profesionista. Está bien, no es que estoy diciendo que las demás profesiones no tienen su mérito, también son complicados, pero es que nosotros tenemos la bronca de hacer cambiar la percepción de la gente, y hay que tener cuidado porque ese cambiar de percepción puede tener intereses muy inconscientes de nosotros. Podemos incluso manipular si no tenemos cuidado, y no se trata de eso. ¿Por qué saber sobre tu pasado? Ya estoy diciéndolo ya más personalmente. Hay un pasado mundial. Eso es más que obvio. La historia del mundo tiene su pasado, de hecho, desde lo geológico hasta lo humano, lo biológico, todo. A ti te permite ver tu relación particular, muy personal, con este mundo. Y con mundo me refiero a la sociedad global. Aunque no creas, lo que tú decides va a afectar a otras personas. Pero es que en Japón no conozco a nadie, no importa. Decisiones que se tomen muy particulares en ciertas partes del mundo, a la larga van a afectar a otras personas. Entiéndelo como el hecho de que si el Wi-Fi falla en Estados Unidos, acá tienes 3 horas sin internet de Telmex. Así. O días. Y la particular, ¿tú sabes de dónde vienes? De mamá y papá. De mamá y papá. Pero más allá de tu nacimiento, ¿tú sabes qué te define como persona actualmente? Es decir, conoces el pasado familiar más allá de las anécdotas buenas, malas que te diga la familia. Si tú conoces tu pasado familiar, puedes entender, comprender, mejor dicho, muchas cosas que actualmente vives dentro del núcleo familiar, y que ese contexto familiar va a definir tus decisiones ante la sociedad y tu actuar ante los demás. Traumas familiares todos tenemos, pero también hay ventajas familiares. El ser humano es voluble. Ustedes son volubles. El problema es que se quitan su humanidad y piensan que yo soy nada más, yo soy contra el mundo. El mundo casi no le interesas, en el sentido de que no se voltea a verte. Más bien, debes saber cómo estás integrado en el mundo. ¿Cómo voy a entender y estudiar la historia a partir de los conceptos, a partir de este entendimiento del pasado? Como siempre les digo en las clases, siempre debes ubicar todo en un contexto. Siempre. Toda situación, incluso muy contemporánea, aunque haya pasado hace 5 minutos, debes ubicarla hace 5 minutos. ¿Y qué rayos es un contexto? El contexto está formado por 2 elementos, 2 ejes: tiempo y espacio. No puedes entender un contexto, una situación, por muy trivial que sea, sin un espacio y un tiempo determinado. Y como les he dicho a varios alumnos,
si no vas a caer en el error de la anacronía. Una anacronía es que pongas algo que no le corresponde a su tiempo. El ejemplo más claro, Benito Juárez con un celular. Imposible. Está chido imaginarse que Benito Juárez se mandaba WhatsApp con Maximiliano de Habsburgo para tratar de resolver las problemáticas, cuestiones políticas de aquella época, pero es imposible. En un mundo, un universo alternativo de ficción sirve, pero en la realidad que vivimos, no. Tú no te puedes concebir hoy en día sin el internet. Imposible ese contexto. Yo sí puedo en un pasado, sí. Cuando era niño, no existía el internet como lo conocemos hoy. Apenas si aparecía o apenas si alguien por ahí lo debió haber mencionado. Pero ni por aquí a aquellas personas, a nosotros no nos pasaba internet. ¿Será eso? Ni la computadora, o sea, nada de eso. Aplícalo para situaciones sociales. ¿Y qué es el tiempo? Digo, ahí está, pero ¿qué es el tiempo? ¿Por qué celebras cada año tu cumpleaños? Y como dice alguien muy depresivo por ahí, ¿no? Yo no celebro mi cumpleaños, celebro un acercamiento hacia la muerte. Pero fíjense cómo ese ejemplo de celebro un cumpleaños, celebro el hecho de que cumplí otro año, y la otra visión, celebro el hecho de que ya estoy más cerca de la muerte, nos da dos vertientes del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Como les dije a los de hermenéutica hace poco, bueno, racionalidad, es que les doy las mismas materias, las mismas profesores. El tiempo, al igual que la región, es una construcción mental del hombre para medir. El tiempo se concibe a partir de las cosechas, del día y la noche, de las temporales. El hombre va midiendo. En tal temporada podemos cosechar esto, en tal temporada hay que cazar. Entonces el hombre va haciendo esas mediciones y, por supuesto, conforme avanza el tiempo, va sofisticando más su uso. Ojo, hay dos tipos de tiempo en la historia: el tiempo histórico y el tiempo del hombre. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Qué es un espacio? Esto es un espacio. El detalle es que nosotros, como seres humanos, modificamos el espacio, lo adaptamos a lo que necesitamos. Hace 11 años esto no existía, no estaba, apenas estaba medio arreglando el terreno. ¿Vamos bien? ¿Tú cómo podrás contextualizar estas fotos a partir de un tiempo y un espacio sin saber las fechas exactas? Las vestimentas, ¿qué más? ¿La qué? La calidad fotográfica, la técnica, la tecnología, accesorios, el color. La vestimenta. ¿Esta qué tiempo más o menos les da? De acá a los 20. ¿Y este? ¿Ya ven? Todos tenemos elementos para contextualizar. Si yo viera que aquí ella está sosteniendo un celular, no voy a entrar a las temáticas conspiranoides de que son viajeros en el tiempo, no. Yo solamente diría que la foto es falsa. De hecho, los historiadores tenemos que aprender a identificar fuentes apócrifas, falsas. Cuando alguien me dice que encuentra una carta de Porfirio Díaz escrita en Word, pues una de dos: o la transcribiste, o de verdad no estás tan tonto que no te das cuenta que es falso. Incluso los instrumentos que se utilizaban para crear o llevar un registro del contexto social son muy necesarios de comprender para ubicar en un contexto determinado esa fuente. Yo les he dicho también varias veces que el papel industrial aparece en 1850 más o menos hacia adelante. Entonces, aunque tú me lleves una carta de Miguel Hidalgo con manuscrita, pero veo que el papel es industrial, te voy a decir que es falso, porque el papel industrial no existía en la época de Miguel Hidalgo, se utilizaba el papel algodón. Todo eso es muy necesario para incluso analizar el pasado y no caer en errores.
de inventar cosas que no sucedieron. Aquí hay también una polémica en la que no voy a entrar. Hayden White, otro historiador, dice que en realidad la historia es una ficción literaria, a partir de la selección que hacemos los historiadores de intereses muy particulares y nosotros le damos un ordenamiento a esos hechos. En cierta forma estoy de acuerdo con él. Hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Pero es cierto, desde mi posición, a mí me interesa algo, lo reconstruyo, dándole un sustento teórico científico. Pero el hecho de que te diga que Miguel Hidalgo comió 3 veces ese día, no es lo importante en la fuente. Muchos se van por esa finta, se van por lo espectacular que puede decir la fuente. O como les dije alguna vez, también hace poco, en las crónicas que hay de la batalla de Puente Calderón que peleó Miguel Hidalgo, se dice que Miguel Hidalgo tenía 100,000 hombres. Y yo digo, imposible, no tenía un ejército de 100,000, era toda la Nueva Galicia, no existía esa cantidad de población. Ese tipo de cosas pueden llevarnos a caer en errores y tenemos que verificarlas ante otras fuentes. Por eso es muy importante saber el contexto. Si yo sé que es imposible que haya una población de 100,000 personas en la época colonial de México, pues entonces debo cuestionar ese dato. Y eso me lleva también a intentar explicar por qué el enemigo exagera las noticias. Pues claro, para hacer el triunfo más glorioso ante el rey. Y el rey puede legitimar su trono y su poder ante la sociedad, el rey de España. Hasta esos datos falsos tienen un porqué. Entonces, les decía, hay dos tipos de tiempo, el histórico. Se lo resumo fácil. El tiempo histórico es toda temporalidad que abarca hechos determinados o importantes que la humanidad dice que son importantes. Un ejemplo, el Renacimiento, donde vivió Leonardo da Vinci y compañía, Miguel Ángel. La Revolución Francesa tiene un tiempo histórico, de tal fecha a tal fecha. La independencia de México tiene un tiempo histórico, de 1810 a, muchos dicen 1821, otros dicen 1824, cuando empiezan a hablarnos a decirnos a nosotros ciudadanos, en lugar de referirse a nosotros por nuestra calidad étnica, indio, mulato, tapatrás, mestizo, criollo, ya nos ponen todos, ciudadano de esta república. Dicen, aquí ya es la independencia, aquí termina el movimiento de independencia. Y la Segunda Guerra Mundial. Todos esos abarcan temporalidades. Hay fechas que se ponen de acuerdo los historiadores diciendo, aquí empieza y aquí termina. Pero esos cortes también son subjetivos. Pero hay un periodo que abarca en estos acontecimientos. ¿Vamos bien? Pero también está el tiempo del hombre. Y el tiempo del hombre es aquel que abarca una vida. Entonces, un soldado de la Segunda Guerra Mundial probablemente no vivió todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lo han de haber asesinado antes de que terminara. O los que vivieron, los sobrevivientes, tienen su propio tiempo que rebasa el tiempo histórico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende o no? Esto es muy importante también, porque así podemos insertar un personaje determinado dentro de un contexto que queremos saber. Ana Frank es cuestionada porque su diario está hecho con pluma fuente. La pluma fuente no existía en la Segunda Guerra Mundial. Más bien se quiere comprobar si se rescató de manera oral, es decir, que Ana Frank comentó algo y alguien más lo escribió después. Igual que Mark Bloch lo hizo. No tengo todas mis notas ni nada, pero voy a escribir algo. No sabemos. Con esto ya casi voy cerrando. ¿Para qué recordar el pasado? ¿Para qué es necesario? Y aquí ya voy a entrar en una parte más, más personal, más humana. Y es que si tú, por ejemplo, escudriñas tu propio pasado, puedes descubrir cosas muy interesantes que te pueden conllevar a entender un contexto más amplio socialmente hablando. De manera trillada, recordar es vivir. Cuando alguien muere, se dice por ahí que muere de verdad cuando ya te olvidaste de esa persona. Si tú me preguntas una definición del pasado, eres tú mismo. Tú eres la definición de ese pasado. Las personas que antecedieron, tomaron decisiones muy importantes que conllevan a lo que eres tú hoy en día. Y aunque sus decisiones hayan sido incorrectas, las tomaron.
el presente que tú conoces es el resultado de tu pasado. ¿Cómo convencí a mi familia de para qué sirve este oficio? Rescatándolo a él. De manera muy particular, este señor es el mismo. No es Pedro Infante. Pedro Infante. No es. Este señor, yo no sabía nada de él, hasta que mi abuela me platicó de él. Era su suegro. Esta pintura, esta foto, que es una fotografía pintada después. Antes se usaba la técnica, cuando no existía la fotografía a color, se pintaba a mano. Esta foto la tenía una tía abuela que falleció también hace poco, y esta la tenía mi abuela, me la obsequió y se lo agradezco mucho. Pero ¿cómo comencé mi familia a partir de esta persona? ¿Qué funciona o qué función tiene la historia? ¿Por qué me gusta la historia? Había muchas cuestiones acerca de esta persona. Se llamaba Tomás Vargas López. Mi papá me dijo que había muerto, que había nacido en un lugar llamado Carretón, San Luis Potosí. Mi abuela me dijo que había nacido en Ocampo, Guanajuato, y mi tía abuela, su hija, me había dicho que había nacido en el 40, Jalisco. Entonces, nadie se pone de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo, un poco de acuerdo, es su muerte. Ahorita os voy a mostrar por qué. A mí me llamó la atención la vestimenta militar. Yo no sabía que tenía un antepasado militar. Esta fotografía es de la década de los 20 y esta es de 1946. Entonces, lo primero que hago es mostrarles la comparativa de mi familia. Miren, tenemos dos versiones de un antepasado: mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, Tomás Vargas López. Y mi abuela me da un dato muy interesante que yo no sabía. Dice, él fue capitán primero de unas tropas villistas. Y yo, ¿fue villista? Pues sí. ¿Cómo? Sí, mataba gente y peleaba por la revolución. Y me dijo mi abuela, de hecho hubo una batalla en la estación de Lagos de Moreno, allá por finales de junio del 15, y me la describió mi abuela. Voy al archivo histórico de Lagos de Moreno y en efecto me encuentro con datos como si mi abuela los hubiera leído, de la batalla. Obvio, no lo encuentro a él. Encuentro los datos de la batalla. ¿Y por qué una batalla revolucionaria en Lagos de Moreno? Si no hay antecedentes de que en Lagos de Moreno hubo batallas de la revolución. Solamente le dieron un balazo a Manuel M. Diegues, un carrancista muy importante de Jalisco, y se acabó. Lo que le estoy diciendo es que este señor me empezó a llevar a entender un contexto mucho más grande. De ahí salió mi tesis de licenciatura, que derivó a una tesis de maestría. Primero comprendí el villismo en los Altos de Jalisco. ¿Qué función tenía el villismo en los Altos de Jalisco? Ya hice todo un análisis sobre haciendas, intervenciones, que Pancho Villa jamás estuvo ahí para tristeza a los laguenses. Y de él no encontraba nada, absolutamente nada. Sé que estuvo en esa batalla, pero no encontré nada. Pero ya hubo un punto en que él ya pasó a segundo plano en mi investigación. Fue el detonante. Pero para interesar a mi familia, escudriñé más. Fue cuando mi abuela me regaló esta foto. Lo interesante es que mientras yo hacía otra investigación aparte, que ahorita estoy incluso ya terminando para que sea publicada una obra en conjunto con Nabor, estaba buscando un caso sobre las Pupianchis en un periódico y me topé con esto. ¿Qué es esto? Aquí fue cuando le di al clavo y le di en el corazón a mi familia. Esto dice cómo murió mi bisabuelo. Lo asesinaron en 1960 de 18 puñaladas. Y todo tuvo la fuerza de levantarse, de sacar la pistola y darle un tiro a que los había asesinado, a que le había apuñalado y dejarlo desahuciado de por vida. Esta historia, aunque muy crónica, muy narrativa, le pegó a mi familia. Tan así que cuando mi abuela leyó esto, empezó a llorar otra vez. Se acordó de muchas cosas. Y mi tío lo dijo, reviviste a alguien que ya había muerto para nosotros. Y me agradecieron. Mi familia comprendió entonces por qué rayos es importante estudiar la historia. Por supuesto, empezaron las preguntas. ¿Por qué no hizo nada el acompañante de mi bisabuelo para ayudarlo? Un tío que iba con él. ¿Qué pasó con esta persona que lo mató? De hecho, creo que acaba de morir cuando yo descubrí esto. Él acaba de morir, la persona que asesinó a mi bisabuelo. O sea, ese acercamiento hizo que mi familia entendiera para qué sirve la historia. Y aparte a mí me llevó a hacer un estudio más amplio de una región que había sido descuidada en los estudios de la Revolución Mexicana.
En la maestría incluso estudié el miedo en la Revolución Mexicana. Ya no estudié las batallas militares, ahora estudié lo cultural, cómo reacciona la sociedad ante un evento como ese. Por supuesto que esto también me llevó a indagar un poco más acerca de la situación familiar en otros contextos. Para los que no lo sepan, yo provengo de una familia netamente deportista. Mi familia es boxeadora, futbolera, pero sobre todo boxeadora. El box para mi familia representa lo mejor que puedes hacer por la familia. No lo representa el hecho de que yo esté acá como profesor investigador, no. ¿No eres boxeador? Nah. Está bien, rescataste al bisabuelo. Ya, se acabó. Mi hermano es médico, pero fue campeón guantes de oro. Entonces, aparte que es médico. Más que sentirme, entiendo por qué mi familia, bueno, lo que representa para mi familia, el box. Y rescato esta fotografía de quien inauguró el boxeo en mi familia, la tradición. Esa persona es mi papá, a finales de los 60. Así como lo ves de chaparrito, acá y todo, él tenía potencial para ser campeón del mundo. Y le dije a mi papá, ¿por qué no fuiste campeón del mundo? Porque me iba a casar. Esa fue mi reacción. Pero como historiador dije, ok, voy a ver cuál es el contexto que hace que mi papá, un potencial campeón del mundo, decida casarse, y mi mamá, una gran cantante que ya estaba siendo reconocida en la región y que también ya le habían invitado a grabar un disco, también decide dejar a un lado su carrera musical para formar una familia. Por supuesto, los deja en los 60 como resultado del milagro mexicano, provoca que la gente viva de una manera más cómoda, trabajando. Hay una economía que fluye, entonces esto permite que la gente no aspira tanto. Es suficiente con que trabaje el hombre para mantener una familia y poder tener una casa. Mi papá dice, con 500 pesos pagaba renta, gas, comida y me sobraba para el fin de semana. La economía mexicana es un factor que va a influir en estas decisiones tan particulares de mis papás. Y es así como ustedes pueden conectar la historia a su familia y comprender muchas cosas. Y eso mismo, que estos ejemplos tan personales que les estoy dando, aplíquenlos a nivel social, en el objeto de estudio que tú vas a construir en tus tesis. Este caso también me interesa mucho, ese que estoy trabajando ahorita con Nabor. Nabor está trabajando a las freseras de Zamora, el doctor Víctor Ortiz está trabajando la cuestión del género trans, y yo estoy haciendo mi propuesta a partir de la trata de blancas que representaban las poquianchis. Si tú no sabes quién es esto, pregúntale a tus papás y te van a decir muchas cosas sobre las poquianchis. Muchísimas. Yo estoy haciendo un análisis de los tropos, es decir, de los adjetivos calificativos, como esto. Esto es una joya para mí, una bruja para el proceso de las poquianchis. Vamos viendo qué rayos es una bruja en este contexto. Incluso yo analizo lo que es una bruja en la época de las cacerías de las brujas y cómo la idea de bruja se representa aquí en un diario amarillista, que es la revista de Alarma, que todavía existe. Esta es la revista de Alarma. Si no la conoces, pregúntale a tu voceador y vas a ver en primer lugar la plana del atropellado todo descuartizado. Esto es un análisis muy interesante. ¿Y por qué surge mi interés por estas señoras? Porque eran vecinas de mi mamá. Iban a cenar, cuando mi mamá era joven, ellas vendían cenas de comer. Y a media cuadra y media vivían ellas, tenían su prostíbulo. Mi mamá vivía cerca de la zona de tolerancia cuando era joven. Entonces, ellas tuvieron un acercamiento muy importante a mi familia. Y el hijo de una de estas mujeres, que se llamaba Ramón Torres, era compadre de mi abuelo. Entonces, a partir de ese acercamiento, yo también hago un análisis histórico, pero que no tiene nada que ver ahorita con lo de mi familia. Pero también puedes hacer otro tipo de estudios. Este es un trabajo que yo tengo pendiente. Este trabajo no lo realicé y no lo pude meter a mi tesis de maestría porque no me dio tiempo. Yo lo que quería hacer era analizar a partir del miedo cómo se le agradecía el hecho de que las personas fueran con la Virgen y dijeran, ok, no nos mataron, gracias Virgencita de San Juan de los Lagos. Me dijo el padre encargado de ese momento, el padre de ahí del templo del santuario de San Juan de los Lagos, que sí había exvotos.
que hablaban sobre la revolución, pero justo coincidió en el tiempo en que se celebraba el centenario y bicentenario de la independencia y revolución mexicana, y los exvotos habían sido prestados para un museo itinerante, es decir, al momento en que yo fui a buscarlos, estos exvotos estaban en Hermosillo, Coahuila, entonces no, imposible poder verlos. ¿Qué es lo interesante de aquí si tú analizas la fuente? En primer lugar, obvio, la parte pictográfica, ¿no? Una persona va a ser asesinada, tenemos a mujeres que están rezándole junto con unos niños, y aquí está la Virgen, y acá tenemos a otros grupos de hombres armados. Si tú lees aquí te va a decir toda la descripción de acá, es obvio. Llegaron 11 bandidos en 1912 a exigirle a este hombre que le dieran dinero, lo amagaron, lo iban a matar, y inmediatamente su esposa y otra mujer y los niños empezaron a rezarle a la Virgen de San Juan pidiéndole que no lo mataran. Lo golpean y todo, pero no lo matan, y los hombres se retiran. ¿Y qué hacen ellas? Van y le ponen este exvoto a la Virgen de Guadalupe de San Juan en agradecimiento. Iconográficamente también se puede analizar los colores. Siempre va a aparecer una mujer. Esta es la esposa. ¿Por qué sé que es la esposa y no la que sostiene el niño? Porque es la que está vestida de azul, igual que el marido. El azul es la representación iconográfica de la Virgen de San Juan. A quien les concedió el milagro, los exvotos normalmente se les dibujaba, se les coloreaba de azul a esas personas. Entonces, por eso yo sé que esta es la esposa. Esta a lo mejor es la tía, la hermana, la cuñada, no sé, no lo dice acá. Sostiene a los niños, y se fijan aquí también un leve tono de azul. La Virgen de San Juan siempre va a ser representada en el cielo, es obvio. Y la situación, aunque parezca inverosímil, de que ellas rezan mientras les apuntan con armas, pues sí lo hacían. Pero más que la representación tal cual, es el hecho de que la fuerza de la oración en el centro puede más que la violencia. No puedo hacer el trabajo, queda pendiente. Tomás Calvo ya hizo un análisis de muchos exvotos de San Juan de los Lagos. Entonces, yo nomás se los dejo de tarea. ¿Tú cómo vas a hacer historia? Depende de ti. Si vas a ser un gran científico social algún día, si vas a, no sé, si vas a ser un gran documentalista, si vas a ser un gran gestor cultural, no lo sé. Depende de ti. O si simplemente te vas a pasar rascándote la panza, pues también estás haciendo historia, pero de otra manera muy pues, aburrida, ¿no? Pasiva. Preguntas, chicos. Yo concluyo con esto. Tomen en cuenta estos conceptos, porque cuando los demás maestros que vengan a explicarles desde el análisis histórico sus respectivos temas, precisamente van a tomar en cuenta tiempo, espacio y la función histórica, del por qué se está analizando ese objeto en el pasado, ese fenómeno social en el pasado, como en el caso de Cristóbal. ¿Por qué analizar la música de órgano en Guadalajara y Morelia en la época del siglo XIX? Creo que es la época colonial. Tomen en cuenta todo eso. Preguntas que tengan, chicos. Un villista por aquí, zapatista. El zapatismo no estuvo muy involucrado por acá. Bueno, si tanto conoce del deporte del box, ¿por qué surge o dónde surge? El boxeo surge en el siglo XIX en Irlanda, al igual que el fútbol, como una forma de divertirse de los hombres en los bares, ¿sabes? Apuestas a puño limpio. Posteriormente se van a instaurar reglas, porque digamos que hubo algunos decesos por ahí que pues causaron escándalo. Pero realmente los primeros boxeadores profesionales surgen después de la Primera Guerra Mundial, 1917-18, y en los 20 se establece como un deporte oficial, donde ya empiezan a surgir los primeros campeones. Pero eso a partir de las peleas de bar que organizaban para hacer apuestas. Sí, hay películas que retratan un poco estas situaciones, como me llevaría a la mente la de Sherlock Holmes con Iron Man. Así que ahí sí, Robert Downey Jr. pues.
que está peleando a mano limpia. Pero surge en esos barrios de Irlanda y Inglaterra. ¿Alguna otra Tengo pregunta? otra. A ver. Ya es la... No, está bien. A mí me interesa mucho lo de la Revolución Mexicana por lo del ejido y esas cosas. ¿Alguna vez estuvo acá Francisco Villa, aquí en esta hacienda, en la de Guaracha, o tuvo No. algo que ver? Pancho Villa, lo más cercano que estuvo a esta zona, creo que fue por el centro, la zona del Bajío, Salamanca, León, Guanajuato, la Ciudad de México. Pero realmente para estos rumbos nunca puso un pie. Sus tropas sí, Inés Chávez García, el bandido, decía que era villista, pero era un bandido que se abanderaba bajo el villismo igual que otros bandidos para hacer sus desmadres. Pero realmente Pancho Villa jamás estuvo aquí. De hecho, también en mi pueblo preguntaron lo mismo, que si alguna vez Pancho Villa estuvo al lado de Moreno, y les dije que no. O sea, pasó por las haciendas para huir una vez que perdió la batalla en Salamanca contra Álvaro Obregón, pero él nunca puso un pie en mi pueblo y tampoco puso un pie por acá. Estoy seguro de que a lo mejor algún hacendado o algún grupo como Inés Chávez García u otro grupo local pudo haberse abanderado bajo los ideales villistas. Pero una cosa es que estos grupos entendieran realmente el plan del villismo, y otra cosa es que nomás se lo pusieran como un nombre para justificar sin saber. De hecho, la Revolución Mexicana pasa desapercibida, por ejemplo, en San José de Gracia. O sea, ni se enteraron. La Revolución Mexicana hubo puntos en que, órale. Pero en el caso de, ¿cómo se pronuncia? ¿Quitupan o Quitupan? Quitupan. Ahí yo encontré, bueno, no sé si decir que son antecedentes, pero al menos en Quitupan sí hicieron defensas sociales para defenderse contra los bandidos revolucionarios. O sea, si tú quieres encontrar una raíz muy lejana de las autodefensas, quizás lo más cercano que tengas es eso de estas defensas sociales que armó el pueblo para evitar que los revolucionarios saquearan el pueblo. Pero eran revolucionarios, insisto, que no estaban realmente adeptos a la revolución, sino que se buscaba era la excusa perfecta para atacar y saquear. De hecho, aquellos que también decían, yo soy zapatista, yo soy villista, no, pues yo también, lo hacían porque tenían resentimiento hacia el hacendado local. Y era justo el momento para decir, nos vamos a vengar, te vamos a matar y vamos a saquear la hacienda. Sí lo hacían. Y hubo otros que pues no, que la bola llegaba, la bola era el grupo revolucionario de verdad, que sí llegaba y se llevaba a los hombres, como el tipo leva, es decir, te vas a fuerzas con nosotros. La bola llegaba y le decían a los hombres y al hacendado, bueno, le decían a los peones, venimos a liberarte, y los hacendados, los peones, ¿de qué? De la esclavitud del hacendado. No, eres mi patrón, estoy bien aquí chambeo, aquí es mi vida, o sea, ¿ya? Y hubo casos como la hacienda de las Cajas en Aguas de Moreno, donde los hombres se vistieron de mujeres para evitar que la bola se los llevara. Y sí los engañaron, no creen que... Sí, o sea, no me imagino a los vatos rasurándose o algo, porque conforme les avisaban que iba la bola, empezaban a ocultarse para evitar la leva. Pero no, la revolución fue... Yo siempre he dicho, la revolución es un desmadre lleno de desmadres. Así siempre lo he definido yo. Si me preguntan esa definición, ¿qué es revolución realmente? Un desmadre lleno de muchos desmadres pequeñitos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo digo que siempre nos tenemos que cuestionar entonces que nos guste o no nos guste algo. Entonces, ¿cree que influya lo de nuestra historia, nuestros antepasados para eso? Mi bisabuelo era un hacendado, era mujeriego, borracho, asesino y hacendado. No lo voy a juzgar, así era. O sea, me voy a cuestionar por qué ese tipo de vida, pues claro, es el resultado de vivir tanta violencia en medio del movimiento revolucionario. Le dan sus tierras en San Luis Potosí como, yo pienso que como recompensa a sus servicios a la revolución. Hace una hacienda y la pierde porque mi abuelo, me dicen así mi familia, mi abuelo en defensa propia
mató a un peón que los acosaba, que les aventaba biznagas. ¿Saben lo que son las biznagas? Ah, pues dicen que ese peón les aventaba biznagas a mi abuelo y a mi tío abuelo en la espalda. Era el bullying de aquella época, pues. Entonces, mi abuelo agarra un machete, un día harto agarra un machete, se agarran a machetazos y él le da uno en un costado y lo mata. No voy a juzgar ni a mi bisabuelo ni a mi abuelo por eso. Son circunstancias que ocurren, no me corresponden a mí decir, mi abuelo se pasó de lanza en matar a ese peón. O decir que mi bisabuelo, por ejemplo, mi bisabuelo en medio de la batalla, me cuenta mi abuela que mi bisabuelo en medio de la batalla de la estación de Lagos de Moreno quería ocultar a mi bisabuela porque traían ya un hijo, la primera tía abuela. Quería ocultar en alguna de las casas que estaban ahí cercanas a la estación. Y mi abuela lo cuenta bien chistoso, ¿no? Dice, es que llegó a una casa, le abrió un hombre en medio de toda la balacera, deja entrar a mi esposa, y el hombre dice, no. Y mi papá, así le dice mi abuela a su suegro, mi papá sacó una pistola y lo mató. Y va a la siguiente casa, deja entrar a mi esposa, y mira, mijo, el otro señor dijo que sí. Órale. Así de surrealistas son las historias de las familias. Pero insisto, no se trata de decir que lo que hizo está bien o está mal. Hay que comprender por qué las circunstancias llevan a cierto tipo de acciones y hechos. Y el cuestionarse todo, me estoy refiriendo a que lo interrogues para comprender la situación. Que comprendas las decisiones, aunque parezcan muy locas, de tu familia. Hay un porqué mi familia. Papá, un día le hablo a mi papá, papá, me van a dar un premio nacional por lo de cuento. Mira, tu primo va a pelear en Tepatitlán. Mi familia tiene sus prioridades. Así es, ni modo. A eso me refiero con cuestionarte. O sea, cuando te cuestionas, puedes darte una respuesta, pero una respuesta más argumentada para entonces tomar la decisión y sentirte mal y caer en la depresión o en la felicidad plena, no sé. ¿Qué pasó, Macho? Por ejemplo, profe, tú cuando mencionas esto, yo sobre todo en las ciencias sociales, yo pienso que luego se pueden caer en extremos de cuestionarse todo. Yo siento que hay cosas que está bien pues que las dejemos pasar y no caer en tratar de entender todo tan profundamente, porque también es como un tanto hasta enfermizo de querer analizar por qué estamos sentados todos aquí y por qué él volteó cuando yo estoy hablando y por qué el otro no volteó. Entonces yo creo que sí hay como algo que se puede caer los historiadores o los que trabajamos en sociales en extremos medio. Sí, de hecho cuando te damos estas herramientas es para que aprendas a cuestionar lo que tú creas que vale la pena cuestionar. Por eso, mira, Carlos Monsiváis lo dice: recuperación y olvido selectivo. Hay circunstancias que sí, por eso yo les digo a veces en las clases, no quiero que te conviertas en el de la fiesta que está allá en el rincón analizando, sí, mira, le dio un beso porque antropológicamente no se trata de eso. Más bien, por ejemplo, fenómenos como estos que estamos viviendo en la política actual internacional, vale la pena que te detengas a dar una leída y a cuestionar, porque hay posiciones políticas extremas, por ejemplo del lado de Trump, o porque incluso la corrupción es el pan de cada día en nuestra política. Eso sí vale la pena cuestionarse, pero la manera de aprender a cuestionarse esas cosas es desde lo particular y luego ya aplicarlo. Es como un ejercicio. Sí, porque si no lo vas a hacer que nunca van a invitar a las fiestas. ¿Alguna otra pregunta? Nadillo. A ver, ¿qué pasó? Bueno, es algo que quizás en clase nunca te pregunté, pero se me hace muy interesante escuchar tu opinión al respecto. Quizás alguna vez, no sé si alguno de mis compañeros ha escuchado la famosa frase esta que dice que la historia es construida siempre por los vencedores. ¿Qué opinas tú al respecto de? Y si piensas, bueno, yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa con otra parte, no? La historia de los vencidos. ¿No es importante rescatarla? ¿Y qué impacto tiene esto con grandes acontecimientos como por ejemplo la historia patria? Es una buena pregunta. Sí, la historia siempre la escriben los vencedores. Siempre.
Y vencedores no estamos hablando de alguien que llegó y le dio un cocazo a alguien y ya es un vencedor, no. Estamos hablando de grupos que de pronto ya detentan el poder y son ellos los que deciden que sí y que no. La historia de los vencidos es aquella llamada historia social. Es la historia de nosotros, la gente común. Y ahí es donde entra la parte cultural. Sí hay muchos estudios que rescatan este tipo de historias. De hecho, la tendencia actual es entender desde la historia cultural y la historia social precisamente a las sociedades que se dice son mayoría en cuanto a número, pero minoría en poder. ¿Sí? Hay, por ejemplo, Robert Dalton hizo una obra que se llama La Gran Matanza de los Gatos y analiza por qué la gente en una situación mató muchos gatos debido a las creencias de que eran los acompañantes de brujas y que son los que provocaron una epidemia. Nos habla de caracteres sociales. El mismo Mark Bloch, que ahorita cité aquí, tiene un trabajo también que se llama Los Reyes Taumaturgos. Él no se aboca tanto a los reyes, sino analiza el fenómeno de por qué la gente creía que esos reyes, con solo tocarte, te curaban enfermedades. Y hace todo un análisis sobre la sociedad de esa época, la época medieval. Un libro que también te recomiendo mucho que leas es el de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Carlo Ginzburg lo que hace es rescatar a un molinero que fue enjuiciado por la Santa Inquisición, pero ese juicio lo lleva a redescubrir cómo el molinero concibe su contexto, la cosmovisión en la época del Renacimiento, y también te lleva a explicar a la sociedad de ese momento. Es decir, alguien que pues por ahí estaba ahí, que fue enjuiciado, Carlo Ginzburg lo recupera para entender un microcosmos, una microhistoria que está insertada en un contexto cultural más amplio, que es el de la Inquisición y el Renacimiento, y entiende el comportamiento social a partir de un individuo. Esa es la recuperación. Fíjate, no estoy hablando de un gran general, no está hablando de un gran rey, está hablando de un molinero. Por eso las tendencias van por ahí. Sí hay todavía personajes que se abocan a la historia patria. Lo hacen porque, pues, a fin de cuentas, el jefe les paga, les dice que sí hacer y que no. La ética profesional, pues digamos que queda entredicho por ahí. Pero como les dije hace rato, la historia patria tiene una función, es la crear una identidad. ¿Sí? Y efectivamente, normalmente quien crea esa identidad son los grupos que detentan el poder, los vencedores. Entonces, al rato no te sorprendas que a tus hijos, a tus nietos les toque comprar, más bien, les encarguen que vean las estampitas en aquellas computadoras del futuro de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto está súper guapísimo en la estampita, es normal, es normal. Creo que nunca perder de vista el preguntarnos qué tan verosímil puede ser la historia. Sí, de hecho la historia es subjetiva, es relativa. La historia nunca te da una verdad absoluta. La historia te da una verdad relativa. Yo te ofrezco una verdad relativa como historiador y de ti depende si la aceptas o no la aceptas. Y de hecho, si la cuestionas, qué bueno, cuestiónala, porque eso deriva a más estudios. ¿Sí? Aquel historiador que te diga, yo sé la verdad de esto, es absoluto, te está mintiendo, es un ególatra. De hecho, ni es historiador, no sé por qué le darían el título. ¿Alguna otra pregunta? En la época de la Segunda Guerra Mundial, desde la educación primaria nos menciona lo que es las grandes potencias como es Estados Unidos, Alemania, Rusia, Japón. ¿Por qué no menciona tanto la intervención mexicana? Porque la intervención mexicana fue mínima y fue absorbida por la estadounidense. Porque nosotros apoyamos con pocos elementos a los ejércitos de Estados Unidos. ¿Sí? Sí hay toda una campaña. De hecho, justo ya estaba viendo cómo colegas estaban poniendo carteles para promover el odio hacia el nazismo y promover el nacionalismo. ¿Qué quiere decir? Imagínate un cartel de un avión del Escuadrón 201 y detrás de él un águila inmensa, ¿no? Como diciendo, vamos contra los nazis. O un águila devorando la bandera nazi, un águila mexicana. ¿Sí? O un mexicano ondeando la bandera así, pero un mexicano de esos morenazo, ¿no? Fuertote, así, contra el nazismo. Si no se menciona tanto la participación de ellos, insisto, es porque nosotros lo que aportamos fueron pocos elementos al ejército estadounidense.
más bien se tendría que echar un vistazo a lo que dicen las historias del ejército estadounidense sobre nuestra colaboración. Y desconozco estudios que alguien haya hecho sobre el Escuadrón 201. Estoy seguro que sí debe haber, y a lo mejor muy patrioteros, pero a nosotros no nos interesaba tanto participar en la guerra porque estábamos viendo una derrama económica muy padre por la guerra, porque nosotros estamos vendiendo hierro, petróleo y mano de obra a Estados Unidos, porque pues había guerra y Estados Unidos necesitaba eso. Entonces nosotros ganamos con esa guerra, mucho dinero, y por eso México se empieza a modernizar en la década de los 50. Por eso hay muchísima lana en los 50s y 60s. Por eso les decía hace rato, mi papá decía, no, pues yo con trabajar lo armaba. Es consecuencia de esa derrama económica que hubo en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se minimice la participación también. ¿Ya? ¿Todo? Bueno chicos, esto es para cerrar. Nada más les reitero. El próximo CEPIN no va a ser un jueves, sino el martes 19 de septiembre, regresando del puente, con el maestro Cristóbal Durán Mujar. Así nos lo solicitó él y ya nos pusimos de acuerdo con él y vimos que no hay problema con los horarios. Entonces los veo en el próximo CEPIN con el maestro Cristóbal Durán el próximo 19 de septiembre. A partir de ese CEPIN va a ser a las 11:30 de la mañana. Ya va a ser a las 11:30, ya no a las 11. Si todo el resto del CEPIN del semestre va a ser 11:30 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo?